Qué tal, hermanos en Cristo? Bendecidos, bendecidos sean. Les habla su hermano y servidor Donato Huesca. Espero estén teniendo un lindo fin de semana. Hoy es viernes, ¿verdad? Hoy es viernes y nuestro espíritu lo sabe. Hoy es el encuentro con la palabra de Dios. Nos encontramos por primeritita vez en este país de Puerto Rico, y desde aquí pues, ¿verdad? Venimos obviamente en un clima de misión, no de paseo. Venimos a misionar. Por primera vez vienen apóstoles de la palabra a dejar el carisma aquí en esta bella isla del encanto, Puerto Rico. Nos encontramos en Yauco. Un saludito para las personas que me han agregado, que hemos conocido aquí de Yauco, Puerto Rico, que les ha gustado mucho nuestro carisma, la misión de llevar el evangelio a los pobres de los pobres de entre los pobres, que es, ¿verdad?, la gente que está alejada, la gente que se encuentra por allá, ¿verdad?, en la sierra, en el campo, como le llaman aquí, en el cerro, dependiendo de donde tú vivas. Hemos trabajado fuerte todos estos 8 días, y pues nos encontramos aquí en este bello lugar, gracias a todos los boricuas que nos han recibido cálidamente, gracias a todos esos boricuas, ¿verdad?, que son muy amables, que son muy acogedores siempre, ¿verdad?, dándonos, haciéndonos sentir, ¿verdad?, bien aquí en este país de Puerto Rico. Yo quiero compartir un poquitito contigo antes de que regresemos de donde somos, este bello lugar, ¿verdad? Estamos, como verán, les acabo de mencionar, estamos en misión, ¿verdad? Estamos en misión, no venimos a vacacionar. Ojalá y un día se nos haga venir a vacacionar por acá. Está muy bonito. Estamos en Yauco, vuelvo a repetir, Yauco está a unas cuantas horas de la capital, que es que es San Juan, ¿verdad? Entonces aquí nos están dando alojamiento por aquí arriba yo le llamo cerro, pero aquí le llaman campo. Entonces, bueno, estamos arriba del campo, estamos aquí arriba en un cerro para mí, y para acá, pues como verán, hay muy pocas casas. Entonces es aquí donde venimos, ¿verdad? Y esa es nuestra misión de la iglesia misionera, que todos somos, ¿verdad?, parte de la iglesia, y a la cual estamos llamados todos a llevar la buena nueva a toda la creación del mundo. Solamente quería compartir un poquito de lo bello que es aquí Puerto Rico. Yo sé que todos los países tienen también sus cosas, ¿verdad?, hermosas. Todos los países tienen cosas maravillosas. Y bueno, pues yo tengo la gracia de que por primera vez estamos aquí en Puerto Rico. Hemos viajado en algunos países con la gracia del Señor, pero en este caso Puerto Rico nunca habíamos visitado. Y bueno, solamente quería compartir contigo, ¿verdad? Como hoy ustedes saben, hermanos en Cristo, hoy es viernes, y bueno, los viernes nosotros transmitimos el tema para todos ustedes, para que vayamos aprendiendo, ¿verdad?, de nuestra fe. Entonces solamente quería compartir con ustedes la alegría de estar en este bello país de Puerto Rico, y un saludo a todos los boricuas, a todos los yauqueños, a todos los que ¿verdad?, nos han acogido con mucho gusto, con mucho cariño. Y bueno, pues aquí ya por última vez le alumbro, y bueno, pues allá es donde andamos, como verán, allá en todas esas casas que ven muy alejadas, pues allá hay que ir a llevar el evangelio. Son lugares muy alejados, lugares descuidados pastoralmente. Bueno, pues ese es nuestro trabajo. De este lado también, como verán, allá hay casas allá, hasta allá, ¿verdad?, lejos, en la parte de atrás. Todo eso tenemos que recorrer, y tal vez más al ratito pues iremos. Ya se acabó la misión, me refiero por el día. Ya ahorita ya
En unos momentos nos vamos al templo, que ahí se venera a Nuestra Señora del Rosario, y después pues prédica, rezamos el Santo Rosario y convivio y todo bonito. Entonces en unos minutos nos estaremos yendo, pero yo quería compartir con ustedes precisamente a María. Pues hemos estado, ¿verdad?, hablando de nuestra Madre Santísima. Y bueno, pues yo nomás quiero hablar un ratito por motivos de que tenemos que regresar pues a nuestra misión. Queremos hablar el día de hoy sobre María. Seguimos hablando sobre esa bella mujer que el mismo Cristo nos entrega en la cruz, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25, donde nos entrega, ¿verdad?, el mismo Cristo a nosotros, sus hijos. Bueno, pues hermanos, pues muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Esperemos que más adelantito, al rato o mañana, antes de regresar ya al país de origen de uno, pues pueda uno transmitir la belleza de Puerto Rico. Regresamos ya el lunes, ya tenemos algunos días, ya vamos como para 10, 8. Y bueno, hay que regresar a casa, hay actividades que hacer. Y hoy queremos hablar, hermanos, como vuelvo a decir, de Mamita María. Conocer a María, amar a María, porque María te lleva a Jesús. Hoy vamos a hablar de algo bien importante. La Iglesia Católica tiene muchos dogmas, pero muchas veces no lo sabemos qué cosa es un dogma, o tal vez nunca habéis escuchado la palabra dogma. Bueno, la palabra dogma significa esto. Voy a utilizar este libro. Específicamente voy a hablar de los dogmas marianos. Los dogmas marianos son 4. Tenemos muchos dogmas, suponiendo el dogma de la definición de cuántos libros hay en la Biblia y muchos otros dogmas. Eso fue un ejemplo, pero yo quiero enfocarme específicamente a los dogmas marianos. Los dogmas marianos son 4 en total. Son 4 dogmas marianos. Pero ¿qué cosa es un dogma? Mire, yo me acabo de bañar y estos mosquitos que no me dejan en paz. Pues ni modo. ¿Qué cosa es un dogma mariano? Bueno, aquí la definición de este libro dice que un dogma mariano es una doctrina que se desprende de la correcta interpretación de la divina revelación y que es considerada verdad pues aclara aspectos sobre el misterio de Dios y la salvación. Sobre la Virgen María existen 4 dogmas. Dice que un dogma, ¿verdad?, es considerada una verdad, ¿verdad?, y que aclara aspectos sobre el misterio de María. O sea que nosotros como católicos, como cristianos católicos, tenemos 2 dogmas, que son dogmas de fe, y que la Iglesia los define para nosotros los creyentes creerlos, ¿verdad? Porque es me encanta este libro, cómo lo define también. Aquí este librito también habla del dogma, y el dogma dice, un dogma es una verdad contenida en la Biblia o en la tradición y proclamada oficialmente por el magisterio de la Iglesia, cuya aceptación es obligatoria para todos y para siempre. Un dogma, una vez que se proclama dogma por el magisterio de la Iglesia, ni el mismo Papa puede cambiar lo que ya se declaró como dogma. ¿Sí me escuchó usted bien, querido hermano, hermana? Una vez que se declara algo, que la Iglesia oficialmente declara algo, hagas de cuenta que la Iglesia declara como dogma tal cosa, y queda por escrito. Y entonces eso se le llama dogma y ya no se puede, ¿verdad?, deshacer, que digamos, bueno, es que cambiamos de parecer y bueno, no va a ser dogma al final. No, un dogma es una verdad que está basada en la Biblia o a veces en la tradición apostólica, obviamente, ¿verdad?, cuya aceptación, perdón, dígame. Ahorita voy, hermano. Una aceptación y obligatoria
para siempre y para todos. Es para todos y es para siempre, o sea, no se puede estar cambiando. Eso es un dogma. Y vamos a hablar específicamente de los dogmas marianos. Como vieron, ya me están llamando, muy pronto ya nos vamos al templo de Nuestra Señora del Rosario aquí en Yauco. Bueno, entonces, pero yo tengo un compromiso con ustedes, hermanos. Mi compromiso es primeramente, obviamente, con Dios y con ustedes, porque yo no creí que algunas personas estuvieran esperando el tema. Yo creí, digo, bueno, pues yo, pues digo, pues, no soy un experto. ¿Qué va a esperar la gente el tema de parte mía si yo no soy un teólogo? Yo solamente leo y ya, y trato de, ¿verdad?, instruir a mis hermanos católicos, al mismo tiempo instruirme yo. Pero una vez no dejé de hacer el video el día que siempre son los viernes, y personas me preguntaban qué pasó. Entonces, aunque estamos en misión, me dije, bueno, tengo que hacer ese propósito. Por eso a veces lo cambio a jueves, porque tengo que salir a misión. Pero bueno, la finalidad es esta, hermanos, de conocer qué cosa es un dogma. El dogma, y vuelvo a mencionar, son 4 dogmas. Y voy a hablar del dogma, el primer dogma. El primer dogma es la maternidad divina de María. La divinidad, ¿verdad?, materna, que es, la maternidad divina es un dogma. ¿Y qué pasa con ese dogma? Muchas veces dicen la gente, bueno, mejor voy a leer y luego saco esto. Dice que de acuerdo a lo expuesto por Georgino Cernanani Panopaulus en 1940, en su obra Los dogmas de María, el dogma de la divina maternidad comprende 2 verdades. La primera verdad es que María es verdadera madre, es decir, ha contribuido a la formación de la naturaleza humana de Cristo, con lo que aportan las otras madres a la formación del fruto de sus entrañas. Esa es la primera verdad. La segunda verdad es que María es verdadera Madre de Dios, es decir, concebió y dio a luz a la segunda persona de la Santísima Trinidad, aunque en cuanto a su naturaleza divina, sino cuanto a la naturaleza humana que había asumido. He aquí algunas referencias bíblicas sobre la maternidad divina, y nos da muchas referencias sobre lo que se está diciendo, ¿verdad? Eso, ¿verdad?, es un dogma ya dicho por la Santa Madre Iglesia. Es un dogma, es una verdad basada en la Biblia o en la tradición, como dijo, ¿verdad?, el librito, que esa es una verdad para todos los católicos. Y es para siempre. No nomás de aquí a unos 15 años ya no vamos a creer esto. Eso es para siempre. Una vez definido que es un dogma, es para siempre. Acabamos de hablar del primer, ¿verdad?, dogma, que el primer dogma, que son 4 dogmas, y el primer dogma es la maternidad divina. Como que ya va a llover, pero bueno, vamos a seguir rapidito, va a ser. El segundo dogma es la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción dice que este dogma sostiene que la Virgen María fue preservada del pecado original desde su concepción, precisamente al ser llena de gracia, y nos da, ¿verdad?, la cita bíblica, Lucas 1:28, específicamente, donde dice, alégrate María, llena eres de gracia. Entonces, si María ya está llena de gracia, ya está llena, ¿verdad?, de Dios, ya no puede haber pecado en ella. No hay pecado en ella, porque ella es perfecta, porque en ella no hay pecado, en ella, ¿verdad?, es una Inmaculada Concepción, ¿verdad? Esto se definió, ¿verdad?, por el Papa Pío IX. Este Papa define este dogma de la Inmaculada Concepción de María, ¿verdad? Un saludo precisamente a los nicaragüenses, que esta es su patrona, ¿verdad?, la Inmaculada Concepción. Saluditos a nuestros hermanos de Nicaragua. Precisamente, como mencioné, la Inmaculada Concepción de María es la patrona de Nicaragua. Entonces, este dogma, el segundo dogma mariano de la Inmaculada Concepción, dice aquí que fue decretado como dogma, como verdad, por Papa Pío IX, ¿verdad?, quien definió este dogma
en la Inmaculada Concepción de María mediante la bula Ineffabilis Deus. ¿Cuándo fue eso? El 8 de diciembre de 1854. El 8 de diciembre de 1854, este Papa Pío IX, definió que la Inmaculada Concepción de María era algo que nosotros católicos tenemos que creer para siempre, para todos los católicos, y que ya no se puede revocar. Entonces, ¿qué quiere decir? Y voy a explicar esto, que dice que el Papa, ¿verdad? Hace un dogma, una verdad basada en la Biblia o en la tradición como obligatoria, que tú tienes que creer y yo tengo que creer como católico. En el 8 de diciembre en 1854 hizo esto. Entonces quiere decir que en ese tiempo la iglesia empezó a creer que María, ¿verdad?, fue sobre la Inmaculada Concepción. ¿Está diciendo eso? No. Lo que quiere decir, y te voy a explicar porque muchas veces estamos equivocados. Cuando el Papa define algo como dogma, no es porque acabamos de empezar, no es de que acabamos de empezar a creer en eso. Siempre, toda la historia desde que inició la iglesia, hemos creído desde los primeros cristianos, desde allá hasta la actualidad, hemos creído en la Inmaculada Concepción de María. Le hemos creído. Pero entonces, ¿por qué se define hasta el 8 de diciembre de 1854 como un dogma? Porque desde antes, desde que se inició hasta 1854, nadie había protestado, por decirlo así. Todos aceptaban el dogma, nadie renegaba, nadie, ¿verdad? No había problemas con eso. Pero llegan los diferentes grupos religiosos y empieza todo esto. Entonces precisamente la iglesia tiene el poder de decir que está bien y que está mal. La iglesia tiene ese poder, aunque a veces no aceptamos y decimos la iglesia no tiene el poder. La iglesia no me puede decir en qué creer. La iglesia no me puede decir cuándo debo ir a la iglesia, a la misa. Y ponemos, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo con una cita bíblica que me encanta, que vamos a utilizar hasta el último. Entonces, en 8 de diciembre de 1854 se declara dogma la Inmaculada Concepción de María. No porque, vuelvo a mencionar, y perdón que repita, pero no es porque acabamos o estamos empezando a creer en esto, no, sino que se ha creído durante todo este tiempo, sino que en cierto tiempo de la historia empiezan los herejes, los cismáticos y todo eso a desacreditar la fe del cristiano católico. Entonces la iglesia, como tiene el poder y la autoridad, dice, esto es así. No hay vuelta de hoja, esto es así, y se define un dogma, que estamos hablando de los 4 dogmas marianos que hay, y estamos hablando del segundo, y me van a disculpar si voy muy rápido, pero la situación me obliga. Entonces es muy importante que vayamos tal vez, yo nomás te voy a dar una pinceladita de qué cosa es un dogma, y tú busca por tu cuenta para que te instruyas y sepas qué es un dogma y qué es la definición de un dogma. Entonces nomás te voy a dar una pinceladita el por qué tenemos dogmas, y que recordemos que no acabamos de creer esto, sino que ya habíamos creído esto hace años, o más bien siglos atrás, simplemente que llega la nueva generación, nuevas creencias, ¿verdad?, religiosas, y empiezan a poner, ¿verdad?, en duda muchas cosas que la iglesia enseña. Entonces la iglesia dice, esto se declara dogma. Ese es el segundo, ¿verdad?, la divinidad, la Inmaculada Concepción de María. El tercero es la perpetua virginidad. ¿Qué queremos decir con la perpetua virginidad? Eso se me ha olvidado explicar en los otros dos, perdón. ¿Qué queremos decir con la perpetua virginidad? Que nosotros católicos, tú hermano que me escuchas, aunque te cueste trabajo, como a mí me costaba trabajo,
tenemos que aceptar lo que manda la Santa Madre Iglesia. En el dogma, en el tercer dogma mariano del que estamos hablando, la perpetua virginidad de María. Porque sacamos conclusión humanamente y decimos, ok, creo que María concibió al Señor Jesús por el poder de Dios, a través del Espíritu Santo. Chévere, eso lo creo, no hay problema, dice uno. Lo que no creo es que cómo es posible que, o sea, que haya tenido a Jesús y que todavía siguiera siendo virgen. Yo así lo pensé, lo llegué a pensar varias veces, o sea, entiendo y acepto que tal vez no, decía yo, que no hubo relación, verdad, sexual entre José y María, porque la Escritura dice que iba a concebir por obra del Espíritu Santo, María iba a concebir a Jesús. Ahí yo no tenía problema. El problema era, digo, pero ¿cómo es posible que mamita María siga siendo virgen después del parto? Eso era marianos, y cuando tomé un pequeñito curso por ahí de Mariología, me explicaron, cuando tú empiezas a ver las cosas y tratar de entender las cosas con tu razonamiento humano, no lograrás entender muchas cosas. Si Dios es poderoso y si Dios quiso que María concibiera a Jesús en su vientre sin ayuda de ningún hombre, entonces tú crees que Jesús tuvo que, bueno, si Dios es poderoso, no quiero llegar a eso, ¿verdad? Me da un poco pena todavía. O sea, de que ustedes saben, no, o sea, el proceso de la mujer y todo. O sea, si Dios, sin tener que pedirle ayuda al hombre para que eh, concibiera a Jesús, porque dice la Biblia que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿por qué no pudo haber sacado del vientre de María sin necesidad de llegar a lo que normalmente las mujeres pasan para tener a sus hijos? ¿Acaso dudamos del poder de Dios si pudo hacerlo de una forma? Ahora sí, como decimos, vamos a hablar más mundanamente para que entendamos. Si Dios pudo, ¿por qué no pudo haber sacado a Jesús del vientre de María sin necesidad de nada o de nadie? Eso es lo que a veces yo no entendía. Y bueno, digo, bueno, entonces si lo pudo hacer sin ayuda de nada o de nadie, también lo pudo sacar. Entonces de esa forma yo traté de entender y dije, bueno, pues si el Señor es todopoderoso, si lo hizo de una forma, ¿por qué no lo pudo hacer de otra forma? Cuando uno empieza a tratar, ¿verdad? Con nuestra mente, ¿verdad? Y lógica, pues no te sale. Pero la iglesia define esto como un dogma de la perpetua virginidad de María, ¿verdad? Que ella siempre ha sido, ¿verdad? Virgen. Dice aquí, dice que María siempre tuvo su virginidad tanto corporal como espiritual. Para afirmar esto, y nos da las citas bíblicas, ¿verdad? Para afirmar esto, obviamente todo lo que estamos leyendo de los 4 dogmas marianos, siempre está, ¿verdad?, basado en las escrituras y en la tradición. Dice que el Papa primero en el concilio de Letrán en el 649 después de Cristo, fue quien dejó establecido en la iglesia el dogma de la virginidad perpetua de María. Voy a repetir lo que mencioné por las personas que apenas nos están sintonizando, que cuando dice en este caso que el Papa Martín I en el concilio de Letrán en el 649 fue quien definió este dogma mariano como la perpetua virginidad de María, no es que apenas empezaba a creer la iglesia en esto de la perpetua virginidad de María, sino que siempre se ha creído, sino que en esa fecha, vamos a poner, para entenderlo, pusieron un alto y decir, esto es lo que cree la iglesia y esto es lo que los católicos deben creer. ¿Por qué? Porque antes todos creían lo mismo, pero se empiezan los herejes, empiezan las personas, las personas con pensamientos extraños como yo lo tenía y otros más extraños que los míos, y empiezan a meter duda al cristiano católico y todo eso. Entonces la iglesia es cuando empieza a definir los dogmas como verdades para todo católico y para siempre, nos guste o no nos guste. Eso es un dogma, y estamos hablando de los dogmas marianos. Entonces, ese es el dogma de la virginidad, de la perpetua, ¿verdad? Virginidad de María.
hablamos de 3, y como por último, que son 4 dogmas, de la Asunción de María. Voy a ir rapidito, voy a hablar de algo que yo lo aprendí, no tiene mucho, algunos años, ¿verdad? La diferencia entre la Asunción de María y la Ascensión de Jesús es muy diferente. Es bien lindo ir conociendo nuestra fe, te vas enamorando de tu fe y bueno, pues y precisamente porque ya la vas conociendo, te vas enamorando y tú ya no te puedes quedar con ese conocimiento, tú ya no te puedes quedar, ¿verdad? Con eso nomás yo sé y ya. Entonces vamos ¿verdad? A instruir a los demás, instruyamos juntos para ir caminando juntos todos en la misma fe, ¿verdad? En el mismo nivel, vayamos, enseñemos. Hay que utilizar las redes sociales, hermanos, porque llegamos a muchos lugares donde no puede uno llegar físicamente a través de redes sociales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la Asunción de María y la Ascensión de Jesús? Esta es la diferencia en que la Asunción de María quiere decir que María fue asunta, o sea, que fue llevada, que necesitó a alguien, ¿verdad? En este caso los ángeles, para que fuera elevada a la gloria. Esa es la asunción. Y la ascensión es que, en el caso de Jesús, es que Él no necesitó a nadie que lo elevara a Dios, al cielo en este caso. Que Él mismo con su poder, con su gloria, Él solito iba a subir. Esa es la diferencia. Asunción, ascensión. Asunción de María es que sube con la ayuda de alguien. Ascensión es que Jesús sube sin necesidad de alguien. Esa es una gran diferencia que tenemos que tener bien en cuenta nosotros los católicos. Estamos hablando entonces de la Asunción de María. Ese es el cuarto dogma y el último dogma del cual vamos a hablar, ¿verdad? Dice que el dogma de María, a ver, está aquí. Este es un resumen. Dice que la Asunción de María, estamos hablando de la Asunción de María, que en el año 705 se le nombró al obispo de Cícico, metrópoli de la provincia eclesiástica de Eleponto y nombrado patriarca de Constantinopla en el 715. Allí permaneció hasta el 729. La importancia de este santo, y continúa diciendo, dice que en cuanto a la Asunción de María, San Germán de Constantinopla, en el 637-732 es una figura relevante, pero yo lo que quiero hablar de cuándo fue que se llamó así este dogma. Aquí está, mire. Dice que el 1 de noviembre de 1950 el Papa 12 en 1950 definió el dogma de la Asunción de Nuestra Madre Santísima en el 1 de noviembre de 1950. Acuérdate, de todas formas, mira, yo te voy a decir de qué libro estoy utilizando. Este libro se llama María, Nuestra Madre. Está bien interesante, aunque es muy chiquito, pero tiene una información que yo lo he encontrado en pocos libros. Este es mira, te lo vuelvo a presentar. Esta es una edición de nosotros, Apóstoles de la Palabra. Si te das cuenta, aquí está, edición Apóstoles de la Palabra. Lo puedes encontrar en las librerías católicas, obviamente, porque nosotros somos católicos 100%, al servicio de la Santa Madre Iglesia. Entonces, consíguelo si tienes la posibilidad de conseguirlo. Consigue este librito, te va a ayudar mucho, aunque es muy poquito, pero habla muchas cosas que a veces no las sabías. Estoy seguro que no lo sabías, y si ya las sabías, pues te vas a volver a recordar. Yo no sabía gran cosa, muchas cosas, aunque te digo, está chiquito el librito, pero es bien útil para todo mariano que ama a María, ¿verdad? Porque muchas veces, y como yo en mi pasado, como que yo, María, pues está bien, pero yo María, pues ¿para qué si yo tengo a Jesús? Pero yo me di cuenta con la bendición de Dios que yo no puedo estar huérfano, que tengo que tener a María como mi madre, y empecé a tomar cursitos por aquí, cursitos por allá, y me di cuenta la importancia de María en la historia de la salvación. Entonces empecé a aceptar a María, empecé a amar a María, y ya me consagré a María por segunda vez, y entonces ahora soy feliz de ser hijo de María, pero no solamente de
de nombre o de tradición, sino ahora con pleno conocimiento. ¿Quién es esta hermosa mujer? María, madre de la iglesia, y yo soy parte de la iglesia. Entonces ella es María. María es madre de los creyentes de Cristo, y yo soy creyente de Cristo, y precisamente por eso ella es mi madre, María. Entonces, te lo recomiendo, está bien interesante, hermano, bien interesante este pequeño librito, se llama María, nuestra madre. Entonces, ese es el cuarto dogma mariano, que fue definido en el 1950 por el Papa XII. Lo definió y dijo, pum, esto es lo que cree la iglesia, esto es lo que vamos a creer nosotros. No es que apenas empezamos a creer, sino que siempre hemos creído, simplemente que se han metido muchas ideas, ¿verdad?, raras, todo esto, entonces pum, se cree y ya. Eso es lo que... ¿Saben por qué? Posiblemente muchos dicen, pero yo no tengo que creer si yo no creo en mi corazón, si mi mente no, como que no me lo, ¿verdad? No carbura bien, porque lo que enseña eso, ¿sabes qué? Yo te tengo una noticia, y para eso me voy a agarrar las Sagradas Escrituras, para que se base lo que yo digo, para que yo base lo que yo digo en las Sagradas Escrituras. Muchas veces nos cuesta trabajo lo que la iglesia nos enseña, pero yo te voy a enseñar con la Sagrada Escritura que cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios, te das cuenta de algo bien importante, como yo me he dado cuenta. Dice Primera de Timoteo 3:15, dice así, apúntalo para que si tú lo quieres ver, ¿verdad?, con calma, y no tienes tu Biblia, pero quiero que lo corrobores. Dice 1 Timoteo 3:15, dice, te doy estas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios vivo, que es la iglesia. Otra vez voy a regresar. ¿Cómo debes portarte en la casa de Dios? La casa de Dios dice que es la iglesia del Dios vivo. Y continúa, a eso quiero llegar. Continúa aquí, dice, pilar y base de la verdad. Dice que la iglesia es la casa del Dios vivo. Y no solamente es casa del Dios vivo, sino que es pilar y base de la verdad. O sea, que el pilar y base de la verdad no es la Biblia. No es la Biblia, mi hermano. La Biblia le da el poder, reconoce que es la base. ¿Y quién es esa base? La iglesia. La misma Biblia nos dice, yo no tengo autoridad, más bien es la iglesia, que es el pilar y base de la verdad. Y si la iglesia ha definido esto que hemos creído por años y años, y lo define como dogma, yo lo creo. Y si tú no lo crees, ni modo, pero yo lo creo, porque el poder lo tiene la iglesia, no lo tiene la Biblia. La Biblia salió de la iglesia, no la iglesia salió de la Biblia. Primero hubo iglesia y después hubo Biblia. Sin la iglesia no tuviéramos Biblia. Entonces, hermano, yo te invito, yo sé que esto fue muy rápido, de los cuatro dogmas marianos, te los vuelvo a repetir, que son el primer dogma, la maternidad divina; el segundo dogma, la Inmaculada Concepción; tercer dogma, perpetua divinidad; y el cuarto, la Asunción de María. Son 4 dogmas que deberíamos de saber todos, hermanitos, y bueno, esto fue una pinceladita solamente de estos dogmas marianos. Y como volvemos a decir, un dogma es declarado por el magisterio de la iglesia como verdad para todos y para siempre, nos guste o no nos guste. Yo te pido, hermano, que sigas instruyendo, busca los dogmas, que son los dogmas, un poquito más a profundidad, y recuerda la cita bíblica, 1 Timoteo 3:15, donde la misma Biblia dice que el pilar y fundamento de la verdad es la iglesia, no es la Biblia. Hermano,
Yo te bendigo desde aquí, te deseo que te la sigas pasando bien, y mientras yo me despido de ti, te muestro aquí un poquito de esta belleza, de esta naturaleza que Dios nos ha regalado en este bello pueblo de Yauco, Puerto Rico. Y bueno, te deseo muchas bendiciones, y bueno, me acuerdo mucho de ustedes y les doy las gracias porque siempre están pendientes de las transmisiones, y desde entonces yo aprendí que aunque cambie yo el día, pero que yo deba de cumplir, que voy a compartir con ustedes lo poquito que voy aprendiendo. Que Dios los bendiga y manténganos en sus oraciones, y bueno, pues muy pronto, ¿verdad? Esperemos vernos tal vez en su país, si algún día nos hacen la invitación para que vayamos, ¿verdad? Llevando la palabra de Dios a todos los lugares del rincón del mundo entero. Que pases muy lindas tardes, cuídate mucho y que Dios te bendiga. Hasta prontito.